En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo limpiar el sensor del cigüeñal de cualquier auto, también llamado sensor CKP. Es muy importante que le hagan una limpieza al sensor del cigüeñal cada 4 años porque con el paso del tiempo se le van quedando impregnados residuos de aceite que ocasionan que mande lecturas erróneas a la computadora y tendrán la falla de que tarde en arrancar su auto, no arranque o se apague de repente al ir circulando. Van a utilizar un limpiador de sensor MAF como este que les estoy mostrando, o también les sirve un limpiador de contactos eléctricos, y también van a ocupar una franela o microfibra. Lo primero que van a hacer es quitar el exceso de residuos de aceite que tiene el sensor del cigüeñal en esta zona. Utilizan su franela o microfibra y de esta manera retiran el exceso de residuos de aceite. Observen cómo quedó la franela sucia y enseguida utilizan el limpiador de sensor MAF y rocían de esta manera toda esta zona del sensor del cigüeñal para que se vaya quitando todo el exceso de residuos de aceite sucio. Voltean el sensor del cigüeñal y le siguen rociando limpiador del sensor MAF. También le rocían a los pines para que hagan bien contacto con el arnés. Y nuevamente con su franela o microfibra retiran los residuos de aceite que quedaron en el sensor del cigüeñal. Y observen cómo ya quedó bien limpio este sensor del cigüeñal de esta parte, que es la que manda las lecturas a la computadora. Y enseguida nuevamente le rocían por segunda vez el limpiador del sensor MAF. También le rocían a los pines y ahora dejen que se seque durante 5 minutos. También les recomiendo limpiar el arnés para que haga bien contacto con los pines del sensor del cigüeñal. Ya que pasaron los 5 minutos, ya queda bien limpio el sensor del cigüeñal y el arnés, y ahora sí lo pueden instalar en el motor de su auto y ya funcionará correctamente. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo probar el sensor del cigüeñal con un multímetro y también les enseño cómo cambiarlo. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.